claro. ¿Ok? ¿Tú estás a dónde ahora? Yo estoy en Estados Unidos. Yo ¿Pero qué ciudad? en Virginia, en Alexandria, que está a las afueras de Washington, la capital. Mi esposo y yo vivimos en Venezuela. Bueno. Sí, yo soy profesor universitario. Soy norteamericano, pero tengo casi 30 años viviendo en Venezuela. Muy bien. ¿Y tú enseñas todavía ahí en Estados Unidos? ¿Pero? Si todavía das clases en alguna universidad de Estados Unidos. No, en la actualidad no. Muy bien. No. Pero yo soy Associate Managing Editor de la revista Latin American Perspectives. No sé si es una revista progresista académica. ¿Y solo sale en inglés? Sale en inglés, pero publicamos, yo creo que más de la mitad de los artículos traducimos de español de académicos latinoamericanos. Inclusive mucho sobre Brasil, traducimos de portugués y español. Y muy bien. Más de la mitad son artículos de latinoamericanos. Muy bien. Después, cuando tengas tiempo, mándame el link de la revista. Con gusto. A mi dirección para compartir con los compas de acá que hablan inglés. Con gusto. Y además le voy a mandar la versión de PDF de mis dos últimos libros. Muy bien. Que fue publicado justamente por la American Perspectives. La primera pregunta que quiero hacer, João, es el movimiento de Sin Tierra contribuyó a la llegada al poder de Lula. ¿Y en qué forma? Bueno, de muchas formas, porque primero, como movimiento, organizamos un sector de la clase trabajadora del campo que también ayudó a organizar el PT y siempre participamos en todas las elecciones, eligiendo parlamentarios, alcaldes, incluso antes de Lula, gobernadores de estado, como en mi estado elegimos a Olívio Dutra en el 98. Sí. Así que hemos participado siempre. Por otro lado, también como luchas campesinas, nos opusimos siempre a las políticas neoliberales de Fernando Henrique Cardoso. Y lastimadamente, más para nosotros do que para Fernando Henrique, en su gobierno hubo el masacre de Carajás, que nos asesinó a 21 compañeros. Eso fue en el año 96. Y de ahí resultó que hemos organizado una gran marcha a Brasilia, que tardó varios meses. Y cuando llegamos en la ciudad paró para nos recibir. Hubo una especie de huelga general y había miles de personas en la calle. Y yo creo que esos acontecimientos ayudaron a ir concientizando a la gente contra el neoliberalismo. Además, como tú estás muy atento a los temas latinoamericanos, fue también durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso que nosotros participamos como MST, como Vía Campesina, de la lucha contra el ALCA. Y el gobierno de Fernando Henrique apoyaba, como todos los gobiernos de Latinoamérica. Entonces organizamos una gran campaña en Latinoamérica y aquí en Brasil. Y realizamos muchas actividades, incluso un plebiscito popular organizado por nosotros, que movilizó 12 millones de personas, siendo que 90% votaron contra el ALCA. Entonces, todas esas cosas fueron acumulando fuerzas y generando un clima que motivó a la gente que ya no era posible seguir con gobiernos neoliberales, y con eso creo que ayudamos, además de participar en los días de la campaña,
frente a las elecciones, yo creo que la contribución mayor fue en concientizar a la gente que el neoliberalismo solo nos traía problemas, cambio. Sí, sí. En alguna forma, Lula, al ser elegido presidente, reconoció esa contribución, ese aporte del movimiento Sin Tierra. Claro, como persona, como personaje político, él siempre valorizó, mantuvo su amistad, mantuvo su comportamiento humilde, yo diría. O sea, el cargo de presidente de la República no lo afastó de nuestras bases o de nuestras actividades. Siempre que lo invitábamos a ir en actividades del MST o de otros movimientos campesinos, él participaba con mucho gusto. Pero eso es una característica de su carácter, de su personalidad. Ahora, el gobierno Lula fue un gobierno que enfrentó el neoliberalismo con la política que ahora llamamos de neodesarrollismo. El neodesarrollismo fue un suceso del punto de vista económico y social, porque estaba basado en 3 pilares. El primero, tratar que la economía creciera por la industria. Y entonces muchos recursos públicos, el banco BNDES, que equivale a un banco de desarrollo, él invirtió en proyectos industriales, acá en Brasil, mucho más do que el Banco Mundial en todo el mundo, para que tú tengas una idea del volumen de recursos que se aplicó a industria. Luego, el segundo pilar fueron recuperar el papel del Estado hacia la economía. Por lo tanto, el Estado tenía políticas públicas, protegía a los trabajadores con políticas sociales y adquirió un relieve muy grande. Todo al contrario del neoliberalismo, que propugnaba el mercado como el agente principal. Y el tercer pilar fueron las políticas de distribución de renta, que generó un empoderamiento muy grande de la clase trabajadora. Mucha gente lo critica porque había la Bolsa Familia esa, que garantizaba una pequeña renta a los más pobres y que alcanzó a 10 millones de familias. Pero aquello de la Bolsa Familia fue un programa más bien para que las personas no pasaran hambre. Pero como distribución de renta, los 2 factores que sí afectaron la economía y la clase trabajadora fue la elevación real del salario mínimo, de $100 en promedio para $330. O sea, en el gobierno de Lula, el salario mínimo se valorizó 3 veces. Y también la política de pleno empleo. Ahí por el año 2005, del punto de vista de indicadores económicos, teníamos casi una situación de pleno empleo. Eso significa que las familias aumentaron mucho su renta familiar. Y con eso pasaron a comprar muebles nuevos, televisión, computadora, moto, carros viejos. Bueno, eso fue el suceso. Pero en la política, ese modelo resultó en un proyecto político de conciliación de clases. O sea, todas las clases estaban en el gobierno. La burguesía industrial, la burguesía agraria, la pequeña burguesía y también la clase trabajadora. Para nosotros en el campo, sufrimos las mismas circunstancias. O sea, fue un periodo en que aumentó mucho la producción agrícola. Fue un periodo que hubo políticas del Estado a favor de los campesinos y por lo tanto aumentó mucho la renta de los campesinos. Pero a la vez estaban adentro del gobierno también el agronegocio, ¿no?
E incluso ellos llegaron a esa fórmula mágica que teníamos 2 ministerios para la agricultura. El Ministerio de Agricultura estaba siempre el agronegocio, con sus latifundistas. Y para la agricultura familiar crearon el Ministerio de Desarrollo Agrario, MDA, donde ponían gentes que eran más simpáticos a digamos, la agricultura familiar, a la producción de alimentos. Entonces, para sintetizar, el gobierno Lula fue un gobierno de conciliación de clases, en el campo también. O sea, trataba de conciliar y no impulsar las contradicciones. Entonces, los latifundistas tenían su peso, el agronegocio más moderno tenía su peso, y la agricultura familiar tenía su peso, y la reforma agraria caminaba un poquito más veloz do que fue en el gobierno Fernando Henrique Cardoso. Sí, sí. Otra pregunta. Lula manifestó una mayor sensibilidad a los problemas que enfrentaba el MST, como usted acaba de decir. Estaba más abierto al diálogo, como usted dice, y no continuó con la criminalización del MST. ¿Cómo se manifestó esa sensibilidad en la práctica? Bueno, en varias políticas públicas para el agro. Siempre él, cuando intervenía a favor de los trabajadores. Segundo, en el método de gobierno. Fue un gobierno, aparte de sus contradicciones, que siempre escuchó mucho las organizaciones de la clase trabajadora, sea de la ciudad, sea del campo. Entonces, siempre que el gobierno tenía algún problema o quería lanzar algún programa, siempre escuchaba antes la clase trabajadora. Entonces, nosotros nos cansamos incluso de tanto participar en reuniones ahí en Brasilia con los ministros, etcétera y tal, para dar la opinión. Entonces, eso fue una marca de su gobierno, el modus operandi de un gobernante, ¿no? Sin descartar lo que significa la burocracia, que es parte de la institucionalidad burguesa, que siempre es una traba a cualquier situación. Pero le voy a contar un hecho bien particular relacionado con reforma agraria. Cuando empezó el gobierno en el primer año, 2003, entonces empezamos a tensionar para que el gobierno hiciera un plan de reforma agraria, para que tuviera una ruta. ¿Cuántas haciendas vamos a desapropiar? ¿Cuántas familias vamos a beneficiar? Y eso resultó en una pugna interna dentro del gobierno. El Ministerio de Desarrollo Agrario, donde estaba la reforma agraria, organizó un grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo, consultando a nosotros y a otras fuerzas, llegó a una meta de 800,000 familias a serem asentadas, que sería revolucionario, 200,000 por año. Pero sí sería factible, o sea, no es difícil, porque en Brasil hay mucha tierra, hay muchas familias sin tierra, por lo tanto, no es difícil lograr una meta de esa magnitud. Sin embargo, el sector de la política económica, que por cierto eran muy influenciados por la burguesía financiera, en aquel entonces el ministro era Antonio Palocci, que después se reveló un traidor y corrupto incluso, él se contrapuso a ese plan con argumentos neoliberales. Eso va a costar mucho dinero, el tesoro no tiene tanto, no podemos financiar una reforma agraria de ese volumen. Y él presentó como contrapartida asentar solo 80,000 familias, 20 por año, o que sería ridículo, ni siquiera lograría asentar las familias que estaban acampadas. Porque abro un paréntesis, Esteban. Cuando Lula ganó las elecciones, él abre, digamos, una avenida en la lucha de clases.
la gente tuvo mucha esperanza. Y nosotros aprovechamos esa esperanza para transformar en lucha. Entonces, los primeros meses del gobierno Lula, nosotros incentivamos a que la gente hiciera tomas de tierra, que hicieran acampamentos en las orillas de las haciendas. Y llegamos al mes de mayo, en 5 meses, con 240,000 familias acampadas, de sin tierras, esperando la reforma agraria. Entonces, ya ves, teníamos, digamos, un contingente ahí esperando, ya acampados, de 240,000 familias. Por lo tanto, un programa de reforma agraria ya debería partir de esta base necesaria, urgente. Y el ministro de la Economía proponía 80,000 en 4 años. O sea, una locura. Entonces, Lula, como presidente, frente a esa pugna, llama una reunión en el Palacio. Llegaron 2, 4, 5 ministros, no me acuerdo cuántos, y estábamos nosotros y Lula. Lula escuchó los 2 argumentos, escuchó a nosotros y al final tomó la decisión. Entonces vamos a hacer un programa ni de 80 ni de 800,000. Él determinó que se hiciera un plan, una planificación para asentar 400,000 familias. ¿400 por año o por lo? No, de los 4 años. Siempre era un plan de los 4 años de gobierno, ¿no? Y entonces él propuso los 400,000. Para nosotros estuvo bien porque antes, en los 20 años de lucha por la reforma agraria que habíamos enfrentado los gobiernos de derecha y neoliberales, habíamos logrado asentar 200, 300,000 familias. Entonces, 400,000 para nosotros era una conquista y aceptamos, ¿no? Entonces, esa era la forma de... Y por último, para que tú entiendas, Lula jamás se olvidó su origen sindical, que incluso a veces le quitaba un poco la necesidad de ser un estadista. Había otros presidentes en Latinoamérica que se comportaban más como estadistas, ¿no? Pensar la nación de largo plazo. Lula no tenía una formación política suficiente para ser un estadista, pero él tenía, sí, siempre su vertiente sindical y comprometido con la clase trabajadora. Entonces, en sus discursos, cuando andaba por el país, siempre defendía públicamente: compañeros, si ustedes quieren que el gobierno avance, hagan presión, movilícense. Sin lucha no habrá avances. Entonces, o sea, sin huir de sus responsabilidades como Estado y como gobierno, pero reconocía que sin movilización de masas no habría cambios. ¿Él dijo eso públicamente o Varias veces. públicamente? Varias veces dijo públicamente, incluso con los obreros. Los tipos querían comportarse como afiliados de su papá, que ahora es presidente, y él los regañaba y les decían: hagan huelga, luchen. ¿Qué quieren? ¿Ganar el sueldo como limosna? Entonces, nunca se olvidó que sin lucha de clases no hay cambio. Esos 400,000 familias, fue cumplido esa cifra. El primer gobierno de Lula se trataba de 400,000. No logró alcanzar las 400,000 el primer año. Luego vino presiones muy violentas de todo lado, ¿no? Porque era un gobierno de conciliación de clases. El gobierno pasó a enfrentar una ofensiva grande de la burguesía en un proceso judicial que se quedó conocido como mensalão. Y al final yo no tengo las estadísticas por ahí, pero te puedo enviar después.
Yo creo que se alcanzó esa meta, pero en los 8 años. Ah, ok, la próxima pregunta que tengo, una vez que el Partido de los Trabajadores estaba en el poder, los terratenientes usaron los tribunales y el poder legislativo que controlaba en muchos casos para investigar las actividades del MST, que fue acusado de actividad ilegal y terrorista. Inclusive trató de suspender la privacidad de las cuentas bancarias del movimiento Sin Tierra. El ejecutivo de Lula actuó para frenar esa campaña. La campaña es real y fue dura. La burguesía, cuando se dio cuenta que Lula era nuestro amigo y que mantenía esa posición política, ella trató de nos frenar por varios campos. Primero, en la media burguesa. Antes, la televisión, Globo, que es prácticamente monopolio, siempre repercutía nuestras luchas. Ahora hubo una orden, ninguna palabra sobre el MST. Trató de nos esconder de la sociedad. Segundo, el Poder Judicial. Tú sabes que aquí en Brasil, como en toda Latinoamérica, el Poder Judicial es monárquico. Nadie lo elige. Y por lazos familiares, están estrechamente vinculados con el latifundio. Un juez ahí en el interior hace sus fiestas, pasa el final de semana con los latifundistas. O sea, es de la misma clase. Entonces, por ahí sufrimos muchas derrotas. Porque avanzó mucho la violencia del latifundio y con la seguridad que ellos tenían de la impunidad en el Poder Judicial. Y así fue. Y el tercer barrera que nos atacaron fue por el legislativo, como tú has dicho. En los 8 años de gobierno Lula nos armaron 3 comisiones parlamentarias de inquérito. La Comisión Parlamentar de Inquérito, no sé cómo funciona en otros países o en Estados Unidos, pero aquí en Brasil tiene poder de policía. Los diputados se vuelven delegados de policía y te puede incluso encarcelar. Yo tuve que dar testimonio, comparecer como reo en 3 de esas comisiones. Y eso causa muchos prejuicios en la opinión pública, sobre todo porque la acusación era desvío de recursos públicos, que al final no se comprobó, nadie fue en la cárcel, no hubo ninguna consecuencia efectiva, pero eso generó una imagen negativa del movimiento y adentro del gobierno, aquellos sectores burócratas, ¿no?, que no tienen conciencia de clase o no son elegidos. Claro que nosotros percibimos que eso les causó un miedo. No querían firmar nada, es difícil implementar políticas públicas, ¿no? Pero eso, digamos, no era una decisión de Lula. Yo creo que fue una consecuencia natural de las influencias, entonces, de esa ofensiva ideológica de la derecha sobre la máquina burocrática del Ejecutivo. Cambio. Sí. Bueno, había tensiones, a pesar de todo lo que usted dice, había tensiones entre el gobierno de Dilma Rousseff y Lula y el MST. Ahora, con la experiencia del gobierno de Bolsonaro, un gobierno fascista, neofascista, lo llama lo que quiere, hay una reflexión dentro del MST en cuanto a sus políticas hacia el gobierno de Lula y Dilma. Hay una reflexión de que quizás el apoyo ha debido ser más contundente o quizás que el apoyo ha debido ser más crítico. Mira, en el gobierno de Lula y Dilma, nosotros teníamos conciencia que era un gobierno aliado, era un gobierno nuestro.
a pesar de las contradicciones que resultaba en un gobierno de conciliación de clases. O sea, al gobierno no le interesaba que nosotros estimulasen la lucha de clases, enfrentar el latifundio, enfrentar el agronegocio. El gobierno quería equilibrio, ¿no? Entonces, el comportamiento, la táctica que el MST adoptó en los dos gobiernos fue de autonomía, ¿no? Que es una táctica natural de una fuerza de izquierda. Nosotros no éramos partidos, no quisimos participar del gobierno. El gobierno al principio nos pidió sugerencia, incluso de indicar nombres. Nosotros siempre nos negamos. Nosotros somos un movimiento popular y vamos a mantener con nuestra naturaleza. Y el gobierno es el gobierno y el Partido de los Trabajadores, partido, ¿no? Entonces, teniendo claro el rol de cada fuerza, nosotros nos comportamos con autonomía. Muchos sindicatos, ahora ellos se dan cuenta, no se comportaron así. Se comportaron, como dicen los mexicanos, como charros, o como decimos aquí, me imagino que tú dominas un poco de portugués, aquí llamamos de pelego, Sí, que sí, son los sindicalistas que sí. viven agarrados a las tetas del Estado y del gobierno. Vendidos. Sí. Muchos sindicalistas se comportaron así en el gobierno Lula y incluso indicaron personajes, prácticamente el ministro de Trabajo y el ministro de Previdencia Social siempre fueron indicados por la CUT. Algunos fueron expresidentes de la CUT. O sea, ellos quisieron participar del gobierno, nosotros no. Entonces, nosotros tuvimos autonomía y esa autonomía es que nos daba moral, autoridad, para centrar sobre la mesa con el gobierno y decir, en eso ustedes están acertando, en eso ustedes están equivocados, ¿no? Y lo mismo ellos decían para nosotros. Entonces, era un diálogo crítico y autocrítico. Bueno, en el segundo mandato de Dilma, acuérdese, ya ella tuvo que gobernar bajo la crisis del capitalismo, que eclodió en 2014. Y la crisis del capitalismo la tumbó. No fueron partidos, fue la crisis del capitalismo. ¿Por qué? La crisis del capitalismo vino con fuerza, generando desempleo, baja de renta de la gente, y en el campo las políticas se paralizaron, ¿no? Entonces, en el segundo mandato del Dilma, nosotros fuimos más críticos. Una vez hicimos un meeting con ella. Eso fue en marzo de 2016. Ahí en nuestras bases en Río Grande del Sur, precisamente en un evento, como vamos a hacer ahora, de nuevo, día 19, que siempre hacemos una fiesta de la cosecha del arroz, como es tradición del mundo entero de los campesinos, ¿no? Fiestas en la cosecha. Llamamos a Dilma y sus ministros. Y ahí en marzo decimos, Dilma, tú tienes que cambiar la política económica, tú tienes que cambiar mitad de esos ministros que no entienden nada de agricultura. Y ellos te están cavando la tumba. Algunos de los ministros que estaban presentes nunca más nos hablaron. Pero esa era la verdad. Eso fue en marzo. Y el día 16 de abril la tumbaron. Sí. Sí, la lucha era muy fuerte. Muy rápida. Entonces, en el segundo mandato de Dilma, nosotros tuvimos más dificultades porque la crisis económica, y ella hizo una opción que la llevó a la tumba. Porque frente a la crisis, en vez de avanzar con un modelo distributivista y de volver a las inversiones productivas, ella quiso aliarse con el capital financiero y entregó el Ministerio de Economía para el banco. Un banquero, sí. Para el Bradesco. Sí. Y el Bradesco indicó ahí un funcionario. Sí. ¿No? Que por cierto ahora está en el gobierno Bolsonaro. Ah, sí, no sabía. Sí, ¿cómo era el nombre de ese cabrón? Puta la madre, me olvidé de tanta rabia que tengo.
pero era su ministro de Hacienda. Y, No sabía. y ese señor ahondó aún más el gobierno, porque Sí. en una crisis, tú tomando medidas neoliberales, y eso llegó entonces a la situación que la burguesía ya no le interesaba tener ese pacto con el gobierno y la clase trabajadora no se sentía identificada con el gobierno Dilma. Tanto es que nosotros intentamos movilizar la clase trabajadora para defender al gobierno Dilma y la clase no vino, ¿no? Nosotros del MST, por conciencia ideológica, salimos a la calle, salimos a defender a Dilma, aunque ella no merecía. Pero sabíamos que se trataba de una lucha por la democracia, una lucha por el futuro del Brasil, como vimos en que todo eso resultó, ¿no? Bueno, ahora la segunda parte de tu pregunta. Tenemos un gobierno que es neofascista. Este gobierno, del punto de vista de clase, él en la agricultura es dominado por los latifundiarios y por el agronegocio. Abro una ventanita, me imagino que tú entiendas. En las últimas 2, 3 décadas, desde el neoliberalismo con Fernando Henrique, hay 3 proyectos que se enfrentan en el agro. 2 del capital y 1 de los trabajadores. El primer proyecto es de lo que yo llamo latifundio atrasado. Son aquellos latifundiarios que se apropian de los bienes de la naturaleza para hacer la acumulación primitiva. Entonces ellos toman tierra pública, toman floresta, toman minerio, toman agua y transforman en mercancías y ahí acumulan riqueza. Pero no producen nada. Son los que Marx y Rosa Luxemburgo nos explicaba, la acumulación primitiva, ¿no? Sin trabajo o con bajo nivel de trabajo. Luego hay el proyecto del agronegocio, que está presente en toda Latinoamérica, que es el modelo del capital moderno. Grandes extensiones, monocultivo, uso de semillas transgénicas, uso de agrotóxicos. ¿Y producen qué? Producen commodities agrícolas para exportación. Pero no producen alimentos, ni distribuyen renta, ni dan trabajo para la gente. Bueno, entonces ese modelo también está ahí. Y el tercer modelo sería el modelo de la agricultura familiar, campesina, donde estamos nosotros. Bueno, ¿qué pasa? En el gobierno Lula y Dilma estaban presentes en el gobierno el agronegocio, que estaba en el Ministerio de Agricultura, y la agricultura familiar en el Ministerio de Desarrollo Agrícola. El latifundio no tenía presencia. De cierta forma, el gobierno combatía el latifundio, ¿no? Sobre todo por los cuidados que ellos tenían en la protección al medio ambiente, donde estaba la ministra, que en aquel entonces era muy combativa, la Marina Silva. Bueno, ahora, ¿qué cambia? Para que ustedes tengan idea, ¿qué cambia con el gobierno Bolsonaro? En el gobierno Bolsonaro, los que están en el gobierno es el latifundio atrasado, que domina la Secretaría de Política Fundiaria y domina el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, precisamente ellos controlan los instrumentos públicos de control de los bienes de la naturaleza y los están entregando así de una forma vergonzosa, el asalto que están haciendo a los bienes públicos de la naturaleza. Y está también el agronegocio ahí, ¿no? ¿Qué cambio hubo? Es que la agricultura familiar no está presente en el gobierno. Y al contrario, el gobierno Bolsonaro hace una política de destrucción de la agricultura familiar. Entonces, en esos 2 años, él sacó todas aquellas políticas que podrían beneficiar o ser una forma de resistencia del campesinato, él quitó, ya no hay. O sea, eso ha traído muchos problemas, no solo para el MST, como todos los 5 millones de familias que son agricultores familiares. Y por otro lado, ha tomado medidas de ataque
sobre todo a los sectores organizados. Entonces, hay un ataque tremendo contra los pueblos indígenas. El tipo quiere privatizar algunas áreas indígenas, quiere liberar la mineración en áreas indígenas. Tú puedes imaginar. En ese momento hay 20,000 garimperos en áreas indígenas, extrayendo oro y diamantes. Tú puedes imaginar lo que eso ocurre. Se tiene noticias, pero eso es incontrolable, que más de 500 miembros de pueblos indígenas adultos murieron del COVID, traído por los garimperos. Pero esa estadística es falla, porque nadie sabe lo que pasa ahí en la floresta. Seguramente es mucho más que eso. Hay un ataque a las comunidades afrodescendientes, que aquí llamamos de quilombos, que por la ley sus áreas son colectivas y el gobierno quiere romper con esas áreas para precisamente permitir que esos negros más oportunistas vendan sus tierras a los capitalistas. Y hay un ataque contra nosotros. También quiere privatizar las áreas reformadas, entregando títulos de propiedad privada a nuestra base. Y, en síntesis, como es un gobierno de corte fascista, él no esconde de nadie que su meta es destruir el MST. Entonces, esa es la situación de la lucha de clases que estamos en ese momento. Cambio, camarada Steve. Usted dice que el gobierno de Lula en el primer periodo pidió nombres para algunos cargos de ministros, pidió que representantes del MST ocuparan esos cargos. Sí, ellos se manifestaron. Antes de tomar pose, siempre hay aquel periodo de 2 meses, ¿no? Las elecciones aquí son en octubre y el gobierno toma pose el 1 de enero. Entonces, aquellos 2 meses son los meses de montaje del gobierno. Y nosotros recibimos varios dirigentes del PT que querían escuchar qué opiniones teníamos de indicación de nombres, sea del MST, sea de otros, ¿no? Y nosotros siempre mantuvimos la posición de no indicar nombres, aunque hacíamos comentarios sobre propuestas de nombres que el gobierno tenía. No, por ejemplo, el gobierno quería poner un nombre ahí de presidente del INCRA, que es de Reforma Agraria. Nosotros decíamos, este señor no tiene perfil. Va a causar más problemas para ustedes y para nosotros. Traten de pensar otros nombres. Entonces, el diálogo era en este nivel. Sí. Y usted dice que la CUT ocupaba como dos cargos de ministros. Sí, la CUT siempre indicó el ministro de Previdencia y el ministro del Trabajo. Incluso ahora no tengo todos los nombres, pero el expresidente de la CUT, Mariño se llamaba, Luis Mariño, salió de la presidencia de la CUT y se volvió ministro del Trabajo. Uh-huh. Así otro ahí de ministro de Previdencia. Entonces la CUT participó activamente con sus cuadros, con sus mejores cuadros en el gobierno Lula. Sí. Ahora, usted dice que el MST convocó manifestaciones en favor de Dilma en el momento de su destitución o su destitución. Usted, aunque no lo mereció, pero sin embargo, en el nombre de la democracia era necesario defender su gobierno. ¿Había otros movimientos sociales también que participaron? ¿Usted piensa que los movimientos sociales fallaron en ese sentido? Mira, cuando empezó la ofensiva de la derecha, que nos dimos cuenta que por atrás había el imperio, primero, como MST, nosotros tratamos de movilizar los apoyos que teníamos en el exterior, traer esa gente para visitar a Dilma, para manifestar solidaridad y generar entonces un clima político de defensa de su gobierno.
Entonces hemos traído, por ejemplo, a Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Ahí de Estados Unidos vino Danny Glover y otras figuras que después repercutió en la prensa, ¿no? Entonces fue un trabajo, digamos, por detrás que utilizamos nuestros amigos, ¿no? Ignacio Ramonet, que es muy nuestro amigo, ¿no? Todos ellos atendían a nuestro apelo y venían a Brasil a visitar Dilma, ¿no? Y eso generaba noticia y un clima positivo. Pero después, cuando se adelantó el proceso judicial, que podría llevar, como llevó al impeachment, nosotros entonces, como MST, nos articulamos con otros movimientos populares y conformamos la Frente Brasil Popular, cuya tarea principal era defender la democracia y defender el gobierno Dilma. No defender sus políticas, defender la continuidad de ella. Entonces, la Frente Brasil Popular congregó un número muy grande de movimientos, claro, dentro de este campo, digamos, de izquierda, aunque algunos sectores de izquierdas no se sumaron, al contrario, se sumaron a fora Dilma. Y entonces la Frente Brasil Popular era la articulación, la frente amplia, digamos, que convocaba manifestaciones. Llegamos a organizar un acampamiento en Brasilia, en su defensa. En los días de votación organizábamos meetings en Brasilia. Y claro, nosotros del MST siempre poníamos nuestras energías, movilizábamos nuestra militancia. Pero ahí ya se sentía, Steven, que la gente que se movilizaba eran los militantes, que las masas estaban ajenas, no se movilizaron, ni en Brasilia, ni en otras capitales. Entonces, las manifestaciones que hubo de defensa de la democracia y del gobierno eran manifestaciones más de militantes, y por eso nunca lograron ser masivas. O sea, la más grande que hicimos en Brasilia tenía que 50,000 personas. Pero la ciudad tiene 3 millones de personas. Y la gran mayoría son trabajadores. Entonces, y eran la mayoría servidores públicos que se habían beneficiado de Lula y Dilma, pero no se movilizaron. Cambio. Era la última pregunta, ya he quitado bastante tiempo y muy agresivo, esa información es muy rica. La última pregunta es, ahora con la experiencia de Bolsonaro, con ese gobierno represivo, ese gobierno que desconoce los derechos de los indígenas, ambientales, etcétera, 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 e inclusive quiere destruir el MST. Eso ha cementado las relaciones entre los movimientos sociales y los partidos, el Partido de los Trabajadores y otros partidos de la izquierda. Hay un mayor grado de unidad entre esos dos sectores, movimiento social, partido progresista, que existía antes. Sin duda ninguna. En el primer año del gobierno, 2019, todavía la gente se quedaba así mirando, ¿no? Vamos a ver qué ese loco va a hacer, ¿no? Solo sabíamos de la naturaleza del gobierno ultra neoliberal y algunas medidas, y mucha retórica también. El tipo, como neofascista, utiliza siempre mucho de la retórica agresiva para causar miedo, ¿no? Porque él, estoy seguro, no tiene base social organizada para sostener su gobierno. Él se mantiene con el apoyo de los militares, de las policías y de un grupo de fanáticos que no pasa de 10%. Un poco. O sea, en eso incluso él tiene menos base social que Trump, aunque tenga la misma ideología. Pero aquí no hay un partido republicano, ¿no? Con base social y con ideología de derecha. Entonces, el primer año fue de tratar de protegerse, no dar la cara y a ver lo que el gobierno hacía. Y ahí vino el COVID.
Y ahí sí con el COVID, él manifestó toda su naturaleza perversa, insana, negacionista, ¿no? Pero también afloraron sus contradicciones. De ahí que, mira, el principal general más sano que él tenía como jefe de la casa civil, por supuesto, El Mora, tuvo que salir. Santos Cruz, a Santa Cruz. Ajá. que es el militar que tiene más moral en los cuarteles. Y el tipo fue votado. Eso son las contradicciones del el ministro Moro, que estaba en la justicia, fue votado. El ministro de la salud, que es de derecha. En el caso de Moro es impresionante, porque Moro estaba atrás del encarcelamiento de Lula. Claro, entonces fue una pugna interna. Todo eso aflotó en función de la COVID. Entonces, en esos meses, lo que ha generado es la conformación de varias frentes, ¿no? Algunas más amplias que solo defienden la democracia, ¿no? Otras más por la vida. Por ejemplo, hay una frente más de los servidores de la salud, ¿no? Se preocupan con la vida de las personas. Y hay otra frente que son de las iglesias, ¿no? ¿Y qué pasó? Que en los últimos 3 meses hemos logrado entonces una unidad mayor que juntó todas esas frentes. Y hoy tenemos unidad en torno a 3 banderas. Primero, vacuna ya para todos y todas, para defender la vida, porque aquí vamos, hermano, aquí vamos nos acercar a 400,000 muertos. Ya estamos en 255,000. Pero tenemos la mayor tasa de muertos por día de todo ese tiempo, 1,400 muertos por día. Entonces, si no hay vacuna, llegaremos a 400,000 rápido. Segunda bandera unificadora es ayuda de emergencia a los trabajadores más pobres. Para que tú tengas una idea, la crisis capitalista que venía desde 2014 y fue se profundizando, porque las políticas ultraneoliberales de Bolsonaro solo profundizaron la crisis, antes incluso del COVID. Y ahí con el COVID, peor todavía. Eso botó en la calle 60 millones de trabajadores adultos. Es una tragedia. Nosotros tenemos hoy 60 millones de trabajadores que no tienen trabajo y no tienen renta. Y solo sobrevivieron el año pasado porque logramos en el Congreso aquella ayuda de $120 mensuales, que por lo menos los salvó de la comida. Ahora terminó. Estamos en esa lucha precisamente ahora para garantizar de nuevo los mismos $120 por mes para los 60 millones. El gobierno quiere ofrecer $50 para 4 meses y solo para los más pobres, que serían 10 millones. ¿No? Bueno, entonces esa es la lucha, la segunda lucha. Y la tercera lucha, ojo, ya hay unidad entre todas las fuerzas que va desde la Iglesia Católica, que es conservadora, ¿no? Hasta los grupitos más de izquierda, por el foro Bolsonaro. Entonces, esas 3 banderas, como tú preguntabas, es que están dando unidad. Sobre esos 3 asuntos, todos firman abajo. Claro, ahí hay otros temas que de ahí sí las frentes se dividen, ¿no? No hay completa unidad, pero en esos 3 asuntos hay unidad y hay el entendimiento que eso es lo prioritario. Si no resolvemos esos 3, difícilmente vamos a caminar para otros cambios, aunque necesarios. Sí. Cambio, camarada Steve. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esa riqueza de... yo voy a enviarle algunos artículos de la revista Latimer Perspectives y yo puedo enviarte cualquier artículo si usted quiere revisar. Se puede accesar eso
y vea los artículos, si hay algo en particular o la cantidad de artículos que le interesa, estaría muy placer enviarle la versión de PDF. Muy bien. Y entonces, muchas gracias cuando... ¿Cómo la gente te llama? ¿Steve? Steve, sí, Steve. Steve, sí. Sí. Steve, Sí. aquí en nuestra oficina de Relaciones Internacionales tenemos muchachos y muchachas que hablan inglés. Entonces pasamos para que ellos revisen, vean lo que sea más útil para nuestros militantes y nuestras escuelas. Y si tú tienes algún artículo en español, siempre facilita. Y cuando son artículos más pequeños, hoy día con las traducciones que hay ahí en Internet, también es fácil. Sí, ¿no? ¿cómo no? Bueno, tenía mi placer enviar esos artículos y si las personas en su oficina que hablan inglés tienen algunos comentarios, la revista no es una revista norteamericana, es una revista norteamericana y latinoamericana. Así Muy bien. que los comentarios. ¿Tú lees portugués, por supuesto? Con dificultad. Te voy a enviar un cuaderno más interno de nosotros, no es para publicarlo, pero es un cuaderno de estudios para nuestra militancia que trae artículos y datos sobre la coyuntura agraria en ese momento. El cuaderno fue preparado justamente para una reunión de nuestra coordinación nacional de enero. Entonces te voy a enviar y tú ves ahí cómo puedes aprovechar. Bueno, me interesa y voy a compartirlo con nuestro editor. El editor de la revista se llama Ronald Chilcote y es especialista en Brasil. Escribió un libro muy importante y, por cierto, fue asignado ese libro cuando era estudiante, hace muchos años, sobre el Partido Comunista de Brasil, sobre Luis Prestes. Muy bien. Que él seguramente le interesa esos trabajos. Muy bien. A esos días, creo que el viernes va a haber una clase de diálogo ahí con la hija de Prestes. Sí. Anita, que es una gran historiadora, ¿no? Como tú sabes. Eso no es Olga, la famosa Olga. La Olga es la mamá de ella. Entonces, Olga, correcto, la mamá. Ella es la hija de Olga. Ella es la hija que Prestes tuvo con Olga. Por cierto, ella nació en un campo de concentración. Yo vi la película. La película. Y esta señora ahora tiene 70 y picos, ¿no? Porque nació en 36. Claro. 80 ya va, creo. Claro. Pero es muy activa. Y como es historiadora, siempre nos ayuda. Muy bien. Bueno, Gerald, muchas gracias. Bueno, nos quedamos del tiempo. Había reservado 1 hora. Así que estamos a tiempo. Te agradezco. Mucho gusto en conocerte. Siga siempre ayudando a Latinoamérica. Era mi placer, Gerald.